Buenas noches, soy Sidmary Fleming y les doy la bienvenida a La Historia Completa. Daisy Sánchez, Carlos Weber y Yolanda Vélez Arcelay, un equipo estrella, buscan información más allá de las teorías que se han sembrado en nuestro recuerdo, sobre eventos que han marcado nuestra historia. Protagonistas de estos momentos trascendentales nos permiten echar una ojeada años después para reflexionar sobre sus consecuencias. Historias que se extienden. Hay historias que conmueven. Historias que confunden a sus protagonistas. Historias que encuentran falsos finales. Historias que hay que perseguir. Soy Daisy Sánchez. Soy Carlos Weber. Soy Yolanda Vélez Arcelay. Ellos van en busca de la historia real, escondida, enterrada. Aquí se cuenta la historia completa. Viviendas son las que dan forma a un pueblo, son las que conforman una comunidad. Un grupo de personas se enfrentó al gobierno legalmente primero y luego con piedras al verse desalojado de lo que, con derecho, consideraban su tierra. Daisy Sánchez conversa con los que defendieron sin miedo. A 65 infanterías dejó de coger tránsito. Y ahí pues sabíamos que venían. No había ninguna casa que se quedara, como quien dice, en pie. Ellos las prendían en fuego y lo que había ahí ya lo perdiste. Por órdenes de Romero Barceló, que fue quien dio la orden, que vinieron directamente, venían a matarnos. Y dándole a un tanga. El helicóptero tirando gases y la policía dándole a niños, a mujeres, a niñas dándole con las lanzagranadas en la cara. La policía de Puerto Rico con armas largas desahució hoy a las 200 familias que invadieron en noviembre de 1980 los terrenos públicos conocidos como Villa Sin Miedo. La fuerza policíaca llegaron a Villa Sin Miedo junto con ambulancias y bomberos para destruir la casa de manera del lugar y arrestar a los líderes de la comunidad que habían tratado de obtener un acuerdo con el gobierno para poder permanecer allí. Muchas casas de Villa Sin Miedo en el municipio de Río Grande fueron quemadas durante el desahucio y un centenar de personas arrestadas. El 18 de mayo de 1982, a las 9 de la mañana, un contingente de 500 policías entró a la finca La Dolores en Río Grande, lanzando gases lacrimógenos y macanazos indiscriminadamente contra los miembros de 350 familias que por espacio de un año ocuparon ilegalmente esos terrenos, propiedad de la Autoridad de Tierras. El desahucio de Villa Sin Miedo fue uno de los más violentos en la historia de los rescates de terrenos que para las décadas de los 60 a los 70 se popularizaron ante la urgente necesidad de vivienda de las familias más desposeídas de nuestra sociedad. Nosotros estamos aquí por necesidad, porque nos hace falta una casa y donde vivir, porque no podemos estar a albergue por ahí donde quiera. Del 68 al 73 hubo más de 17,000 personas que estuvieron en rescate y según indican, ¿verdad?, los mapas que yo preparé en el libro de Salambrar, cubre casi toda la isla, pero esos eventos vienen como a cuajar después de los grandes efectos de Adolfina y de Villa Sin Miedo, así que Villa Sin Miedo lo cuaja. ¿Por qué? Por el nivel de violencia y la consistencia de la violencia. ¿Por qué? Por la proyección internacional que pudo tener Villa Sin Miedo. Tuvo la visita de Pablo Freire, que es un filósofo de la educación popular, etcétera. Porque también vino Esquivel, el argentino, Premio Nobel de la Paz. Porque hubo una cantidad de apoyos de lo que yo le llamo los profesionales solidarios, ¿verdad? Durante un año de resistencia, los rescatistas de Villa Sin Miedo, a diferencia de otros rescates, lograron el apoyo de muchos sectores profesionales. Durante esos 12 meses, las familias que provenían de todas partes del área metropolitana aprendieron a organizarse y se consolidaron como una comunidad. En ese periodo, levantaron una capilla,
una escuelita y un centro comunal en los terrenos rescatados. Y sí, lo vieron como una amenaza. O sea, no se podía aceptar que una comunidad tratara de ser autosuficiente sin depender del gobierno. Aquí había un arrendatario que pagaba, creo que eran $200, $250 mensuales por el arrendamiento de las 65 cuerdas. Pues nosotros le ofrecimos al gobierno, ¿verdad?, para una alternativa para que nos dejen aquí, pues pagarle el doble de lo que pagaba el arrendatario. ¿Entiendes? O sea, serían $500 al mes, mira, entre los compañeros que vemos aquí en la comunidad. Y se lo pagamos y mira, y sacan el doble. Pero que su insistencia en sacarnos de aquí, tú sabes, pues para mí, tú sabes, se debe a que ellos se iban a embolsillar un montón de miles de pesos, quizás hasta millones de dólares con esto aquí. La movilización de Villasimiedro ocurre en la década de los 80, una de las de mayor efervescencia social en la isla. Villasimiedro tuvo, en el gobierno de Carlos Romero Barceló, su más tenaz enemigo. La comunidad buscaba que se le otorgara la protección bajo la Ley 132 que otorgaba títulos de propiedad para algunos rescates, un mecanismo que utilizó el gobierno para aplacar la propagación de rescates. Esas primeras comunidades lograron negociar en su momento con el gobierno para que en lugar de desahuciarlos pudiesen esos terrenos patrimoniales del Estado ofrecerles títulos de propiedad. Eso es lo que logra la Ley 132. Pero por supuesto, como eso era un movimiento que cada vez se proliferaba más, el Estado o el gobierno lo que hizo en ese momento fue establecer una fecha límite y decir, de esta fecha en adelante, del 75 hacia atrás, estos rescates de terrenos o estas llamadas invasiones las vamos a legalizar, otorgando títulos de propiedad. Y en el caso de la ley, a partir del 75, ¿hubo alguna otra extensión para alguna otra invasión, algún otro movimiento de este tipo? Sí, esa legislación uno puede tirar el tracto prácticamente hasta los 90. Y ya hubo enmiendas posteriores para reconocer títulos de propiedad a otros grupos. ¿Antes de Villasimiedro? Antes y después de Villasimiedro incluso. La comunidad también promovió un proyecto de ley en la legislatura para asignar fondos al Departamento de la Vivienda para la revitalización de los terrenos, que fue aprobado en el Senado y vetado por Romero Barceló. Entendemos que aprobándose este proyecto de ley se detenga ya de una vez todo el atropello que sufren cada uno de los rescatadores. Esto no significa que el desarrollo de esta comunidad se va a detener porque ellos aprueben este proyecto, ni que nos vamos pues luego a sentar cruzados de brazos a esperar que los populares o cualquiera de esta gente, los gobernantes de este país, nos ayude a desarrollar esta comunidad. Eso no significa esto. El primer ejecutivo se encontraba en un segundo término cuya victoria había sido cuestionada. A ese periodo le antecedió el asesinato de Adolfina Villanueva, madre de 5 hijos, en medio de un desahucio por las autoridades. Los asesinatos de 2 jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla a manos de la policía. Revólveres en mano, los policías se descuraban mientras escuchaban ensordecedoras detonaciones y respirar y ver se hacía difícil por el efecto del gas lacrimógeno. Una huelga estudiantil donde se dieron enfrentamientos violentos con la policía. La liberación de los presos nacionalistas de cárceles en los Estados Unidos, entre otros. Romero Barceló había adoptado el discurso del exgobernador estadista Luis A. Ferré de que en su gestión administrativa los pobres serían primero. Ferré trae la nueva vida, Ferré dice que lo hará, quiere un Puerto Rico bueno. Esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Tú encuentras rescatadores, en Ponce encontramos uno, que dicen, cuando se dijo eso, nosotros lo cogimos en serio, que los pobres eran primero y así lo haré. Así que hubo también una expectativa de que ahora aquellas cosas que después de 28 años de un gobierno que se decía que era verdad tan exitoso, no habían logrado, pues se iba a lograr. Más adelante, y ahí es la gran decepción cuando en Villa Kennedy hay el primer rescate en el 69, que entonces vinieron las grúas y lo destruyeron. Y entonces aparece una foto que también está en el libro de Salambrar que dice:
Eso era lo que quería decir, los pobres serán los primeros. Fue precisamente el resultado dudoso de las elecciones del 80 lo que detonó el rescate de Villa Sin Miedo. Para esa fecha, el Departamento de la Vivienda tenía una lista de 300,000 familias con necesidad de vivienda en todo Puerto Rico. En Río Grande, los vecinos esperaban que el candidato a la alcaldía por el Partido Nuevo Progresista, Wilfredo Mercado Ortiz, cumpliera su promesa de campaña al salir victorioso. Después de las elecciones, el famoso apagón, no se sabía, había una incertidumbre en el país, no se sabía qué hora era con relación a las elecciones. Asesorado por un congresista, apellido Cepeda, de Río Grande, un grupo del Partido Popular, de los seguidores, los que votaron por el Partido Popular, fueron orientados de que si esas parcelas habían sido ya referidas para ser repartidas en parcelas, ellos tenían todo el derecho, como fueron asesorados, a ellos hacen un grupo para ir a invadir los terrenos. Entonces, eso fue en noviembre 17 de 1980. La finca La Dolores, con una extensión de 110 cuerdas, albergaba un negocio de cría de ganado vacuno. Pasaron varios años luego del desahucio para que el predio de terreno fuera nuevamente arrendado.